¿Quién era Harry? Capítulo 1. El hombre lobo de Hogwarts. 19 de junio de 1989, pero tío, ¿a dónde se supone que debo ir? El rostro del hombre corpulento y gordo se puso morado ante la pregunta lastimera del niño. Me da igual, pequeño monstruo. Solo quiero que te vayas de esta casa mucho antes de que lleguen los Hogwarts. La cuenta de bolsón es demasiado importante como para arriesgarme siquiera a meterte en el armario. Ahora, lárgate. El pequeño niño retrocedió de un salto ante la torpe figura de su tío antes de salir corriendo por la puerta. Su tío no lo golpeaba a menudo, pero era mejor no arriesgarse. La única visita a urgencias por un brazo roto fue suficiente tanto para el niño como para el hombre. El hombre no quería demasiadas preguntas sobre el origen de las lesiones del niño, y el niño no quería hablar de ello. Así que ahora el hombre dependía únicamente del maltrato emocional y verbal, sumado a una alimentación de subsistencia. En la mayoría de los casos, el dolor físico era más fácil de tolerar. Y, el parque estaba oscuro y desierto cuando el pequeño Harry Potter se columpiaba sin rumbo. El sol hacía rato que se había puesto y la luna salía para bañar el parque en tonos grises. El parque estaba completamente en silencio, salvo por los chirridos metálicos del columpio al moverse lentamente de un lado a otro. De hecho, era un silencio casi sobrenatural. No se oían ruidos de coches ni voces distantes. Ni murciélagos, ni búhos, ni otras criaturas nocturnas haciendo sus cosas. Ni siquiera viento. Solo una calma serena y un niño solitario en un columpio. Harry estaba demasiado absorto en sus pensamientos internos como para considerar el silencio que lo rodeaba. Intentó ser un buen chico y conseguir la aceptación y aprobación de sus tíos. A Harry lo llamaban tramposo cuando sacaba mejores notas que las de su primo Dudley. Lo tildaban de gamberro y matón por las acciones de su primo y su grupito de amigos. Nadie vio a Harry hacer nada malo, pero estaba más que dispuesto a creerse todas las mentiras que sus familiares decían sobre él. Pasarían muchos años antes de que Harry descubriera que la causa de esta aceptación era un efecto secundario involuntario de las protecciones que le impuso su madre y que fueron selladas cuando lo enviaron a vivir con su tía. Este efecto duraría hasta su madurez mágica a los 17 años. Las protecciones estaban diseñadas para proteger a Harry de seres mágicos con intenciones dañinas, especialmente del que las activó, el señor oscuro Voldemort. Lily Potter creó las protecciones, pero fue la maldición asesina del mago más poderoso en casi un milenio la que las activó. Las protecciones repelerían al señor oscuro y a sus seguidores mientras Harry Potter viviera con la sangre de su madre. Cuando estaba en casa de su tía, Voldemort y sus mortífagos ni siquiera podían acercarse a la casa. Lejos de casa, las protecciones aún le daban una ventaja, haciendo que cada toque fuera mortal para el señor oscuro. Desafortunadamente, las protecciones tuvieron un efecto secundario imprevisto. El profundo odio de Lord Voldemort hacia su oponente profetizado infectó las protecciones que había activado sin querer. Actuó como una especie de encantamiento con fundus o sugestión hipnótica sobre aquellos con poderes mágicos más débiles que el que las activó. Dado que Voldemort era increíblemente fuerte, esto significaba que todos fuera de los parientes consanguíneos de Lily Potter se vieron afectados en algún grado. Ahora bien, este efecto secundario era neutral en sí mismo. Fue Petunia Dursley quien lo convirtió en negativo. Al difundir rumores y mentiras maliciosas sobre su sobrino, Petunia creó una predisposición mágica a aceptar una visión negativa del niño pequeño con la más mínima evidencia. Así, profesores, vecinos y médicos ignoraron las obvias señales de abuso. Más tarde, esta fácil aceptación de la información negativa influiría en los estudiantes de Hogwarts y en la población mágica en general durante los años escolares de Harry. Solo quienes tenían emociones positivas abrumadoras hacia el chico lograrían superar los efectos similares a los de Confundus. Cuanto más intensa era la emoción positiva, más débiles eran los efectos secundarios de la protección. Esto causaría la enorme fluctuación de la opinión pública durante la adolescencia del chico. Pero Harry no aprendería esto hasta muchos años después. Por ahora, solo era un niño pequeño, solo en el parque oscuro, compadeciéndose de sí mismo. Y, la primera señal que Harry notó de que algo no iba bien en el parque fue el gruñido sordo que provenía de la línea de árboles del pequeño bosque que lo bordeaba. Años de lidiar con los diversos perros de la hermana de su tío hicieron que Harry desconfiara comprensiblemente de los perros desconocidos. A Harry le encantaban los perros, pero había aprendido a mantener una distancia prudencial hasta que supo si eran amigables o no. Harry se bajó del columpio y comenzó a alejarse lentamente de los gruñidos.
Ahora podía ver los enfermizos ojos amarillos del perro reflejándose en la luz de la luna llena. Harry sabía que si se daba la vuelta y corría, el perro lo perseguiría. En cambio, continuó retrocediendo tan rápido como pudo. Harry pudo haber sacado malas notas, pero prestó atención en la clase de ciencias. Un perro con esos ojos probablemente podría tener rabia u otra enfermedad. Se suponía que la rabia no existía en Gran Bretaña, pero más vale prevenir que curar. Harry había logrado distanciarse varios metros de la línea de árboles cuando la criatura salió repentinamente de entre la maleza. Harry solo percibió brevemente el sonido de sus fauces y gruñidos mientras se giraba rápidamente y corría con todas sus fuerzas. Su único pensamiento era escapar. Harry saltó por encima del sube y baja cuando la bestia lo agarró por el tobillo. El dolor lo recorrió por completo cuando los dientes le aplastaron el tobillo como un vaso de papel. La bestia giró la cabeza, lanzando a Harry por donde había venido. Entre el dolor y el pánico, un pensamiento gritó en la mente de Harry. «Necesito irme, ya». Harry cayó al suelo sobre la hierba alta y suave, pero sintió una especie de muro detrás de él. Instintivamente se acurrucó para protegerse, pero no recibió ningún ataque. Tras lo que pareció un instante y una eternidad a la vez, Harry se obligó a mirar hacia arriba. Estaba en otro lugar. No era el parque. Era el patio de su escuela. ¿Cómo llegó allí? ¿A dónde se fue la bestia? Fue entonces cuando el dolor llegó. Sintió como si un fuego líquido corriera por sus venas, causándole dolor en todo el cuerpo. Harry quería gritar, pero el dolor era tan intenso que no podía respirar para hacerlo. Luego empeoró. El fuego líquido había envuelto casi por completo su cuerpo cuando alcanzó la extraña cicatriz en forma de rayo en su frente. La propagación del fuego pareció detenerse por un instante y el dolor disminuyó. Entonces, la cicatriz estalló, salpicando sangre sobre el chico. Una negrura fría comenzó a contraatacar el fuego líquido. La negrura ardía con su frialdad tan intensamente como el fuego líquido. Donde chocaron fue el infierno en la tierra. La agonía obligó al núcleo mágico inmaduro de Harry a reaccionar. Había contenido automáticamente al intruso atrapado en la cicatriz durante años. Ahora, un nuevo intruso atacaba. Se desató una batalla a tres bandas entre el núcleo mágico y las dos infecciones mágicas. Las tres fuerzas lucharon en un torbellino de batalla por todo el cuerpo del chico. Al final, el pequeño fragmento del alma del señor oscuro alojado en la cicatriz fue demasiado débil para sobrevivir. La fría negrura fue destruida por el núcleo nativo y el fuego líquido. Sin embargo, la fría negrura no desapareció en silencio. El fuego líquido también sufrió daños significativos en la batalla. Quedó gravemente debilitado y alterado. El fuego líquido debilitado y los restos de la fría negrura fueron absorbidos por el núcleo nativo inmaduro. El fuego líquido se conectó y se fusionó con elementos del núcleo mágico. El resultado fue algo que el mundo nunca había visto antes. 29 de octubre de 1993 era la noche anterior a la luna llena y Remus Lupin lo sentía en los huesos. Su lobo interior ansiaba ser liberado. Tras más de 30 años de licantropía, el dolor le resultaba familiar, aunque aún indeseable. Al menos la poción de Severus le aliviaba el dolor y le permitiría controlar a la bestia la noche siguiente. El profesor Lupin patrullaba los pasillos y terrenos de Hogwarts como parte de sus responsabilidades con el colegio. Los prefectos patrullaban hasta una hora después del toque de queda. Luego, un profesor patrullaba cada noche hasta las 2 de la madrugada. Los fantasmas de Hogwarts también vigilaban durante y después de las patrullas de los profesores. Mientras patrullaba las afueras de Hogwarts, cerca de los invernaderos, el hombre pensó en el hijo de su amigo, Harry Potter. Harry no era lo que el mago mayor esperaba. Harry era un poco más bajo que su padre en tercer año, pero bastante más musculoso. Tampoco tenía la mala vista característica de los Potter, aunque tenía el pelo y la cara de James. Sus ojos eran puros lily. El joven Potter también parecía carecer del notorio carisma de James. En cambio, Harry mantenía un pequeño grupo de amigos muy cercanos, aislado del resto de la escuela. Muchos estudiantes parecían extrañamente divididos. Apenas toleraban a Harry, aunque respetaban al niño que vivió. Parecía bastante extraño. Harry también parecía tener un excelente dominio de la magia práctica. Sus trabajos escritos solían ser escasos y de la extensión mínima, pero destacaba con la varita en la mano. Minerva y Filius coincidieron con su evaluación. Severus, por supuesto, no tenía nada positivo que decir sobre Potter, mientras que sus profesores de runas y criaturas mágicas no lo habían tenido el tiempo suficiente para evaluarlo.
Aunque Hagrid le aseguró a Remus que Harry brillaría en su clase, basándose en cómo manejaba a sus numerosas mascotas. Las reflexiones de Remus se vieron interrumpidas cuando un perro negro grande y familiar pasó corriendo. Canuto. Remus sacó su varita para enviar un mensaje de Patronus al profesor Dumbledore cuando recibió el susto de su vida. El gran hombre lobo corrió hacia la esquina a 4 patas a una velocidad mucho mayor que la de Canuto. ¡Maldita sea!, exclamó Remus, sorprendido, mientras apuntaba con su varita. La luna llena no salía hasta mañana por la noche. ¿Cómo podía andar un hombre lobo esta noche? El hombre lobo pareció oír la suave exclamación. Se detuvo bruscamente y se giró para encarar al profesor de defensa. Se irguió sobre sus patas traseras y pareció elevarse por encima del profesor, ahora humano. Con su ojo experto, Remus pudo ver que aún era un hombre lobo adolescente, aún no había alcanzado su máximo crecimiento. De adulto, sería incluso más grande que Fenrir Greyback. Entonces, Remus notó los ojos de la criatura. No había rastro de los ojos amarillentos que indicaban la locura licántropa que esperaba. En cambio, los ojos verdes parecían divertidos. Remus bajó lentamente su varita. Dumbledore nunca mencionó que había aceptado a otro estudiante infectado como hombre lobo. ¿Por qué no lo mencionaba? Y después de lo ocurrido durante su 6º año, ¿cómo lo aceptaba Severus? El enorme hombre lobo emitió un extraño bufido que parecía contener humor y resignación. No fue hasta el ladrido de un perro que Remus recordó la primera figura. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre lobo emitió el mismo hurm antes de salir corriendo en la dirección en la que se había ido el perro. Sin darse cuenta, el profesor de defensa estaba solo en la oscuridad otra vez, sin haber lanzado un solo hechizo. Era temprano a la mañana siguiente cuando Remus Lupin apareció en la oficina del profesor Dumbledore mucho antes de que se sirviera el desayuno. «Pasa, Remus», lo saludó el anciano mago. «¿Qué te trae por aquí tan temprano? ¿Tuviste algún problema anoche?» «Bueno, vi a Sirius brevemente, si a eso te refieres. Pero primero, ¿por qué no me dijiste que tienes un estudiante hombre lobo? ¿Quién es?» Dumbledore dejó de beberte para mirar por encima del borde. «Lo siento. ¿Dijiste que tenemos un estudiante con licantropía?» «Supuse que lo sabías», respondió Remus. «De alguna manera, se transformó anoche y perseguía a Sirius. Se detuvo al verme y supe que estaba bajo los efectos del acónito. La mente humana estaba completamente bajo control. Supuse que Severus también debía estar preparándoselo». Dumbledore parecía preocupado. «No sabía nada de esto. ¿Estás seguro de que es un estudiante? Las protecciones no dejarían pasar a un hombre lobo rabioso que no fuera estudiante, pero uno con acónito podría pasar». Remus se encogió de hombros levemente. «Estoy bastante seguro de que el hombre lobo era solo un adolescente por su tamaño y desarrollo. También puedo decirte que mi lobo interior sabe que es un alfa. Por supuesto, me someteré a su experiencia», murmuró Dumbledore. «Me parece muy improbable que un estudiante pudiera haberme ocultado tal condición durante tanto tiempo. ¿Quizás un estudiante de primer año?» «Demasiado grande», respondió Remus. «Era demasiado mayor. Diría que lo más probable es que fuera de 3º a 5º año». Dumbledore inclinó la cabeza levemente en señal de aceptación. «Una vez más, me remito a su opinión. ¿Estaría dispuesto a investigar este asunto por mí? Con su experiencia, le resultaría más fácil que a cualquier otro miembro del personal actual». Remus asintió. El estudiante merecía una educación, pero el personal de la escuela necesitaba saber sobre su aflicción. Aunque parecía haber logrado mantener el control, esta podría ser una aflicción reciente. Un novato cometía errores. La mayoría de los ataques eran obra de novatos o de lobos verdaderamente malvados como Greyback. «¿Estás seguro de que nuestro amigo era hombre?», preguntó Dumbledore. Remus resistió el impulso de hacer un comentario sarcástico. ¿Cómo se le había pasado por alto? «Sí», respondió. «Excelente. Eso nos deja con 57 estudiantes en los años que indicaste. ¿Notaste algo más sobre su forma de lobo que te pareciera diferente?» Remus reflexionó un momento. La mayoría de los hombres lobo siguen siendo hombres con características de lobo. Este parecía más bien un lobo con características humanas. Esto suele indicar que el mago ha abrazado la licantropía, como Greyback. Pero también suelen ser los que aborrecen tomar la poción, y él era demasiado joven para haber llegado a esa etapa. Dumbledore asintió. «Interesante. Convocaré una reunión con los jefes de casa para más tarde. No hay peligro durante el día, así que no es una necesidad inmediata. ¿Estaría dispuesto a compartir su recuerdo del encuentro con el resto del personal superior?»
Excelente. Ahora sugiero que bajemos a desayunar. 2 de enero de 1994 Remus estaba de nuevo de patrulla nocturna. Disfrutaba de la silenciosa oscuridad de los pasillos de Hogwarts. Le recordaba muchísimo a su época en Hogwarts con sus amigos. James era como el hermano mayor genial que te ayudaba en todo. Peter era callado, pero siempre dispuesto a ayudar. El traidor era divertido y el motor social del grupo. Fue James quien reconoció las ausencias mensuales de Remus en su primer año. El traidor sugirió una manera de ayudar a Remus y robó un texto sobre cómo convertirse en animago de la biblioteca de la familia Black. Peter logró escabullirse y, con el dinero de James, reunir los ingredientes y demás materiales necesarios para preparar la poción de identificación de animagos y luego entrenarse para la transformación. Los merodeadores habían hecho un pacto mágico en segundo año. Jamás revelarían la condición de Remus ni el entrenamiento animago de los otros tres a quienes no lo supieran sin su permiso. El pacto debería haberse roto una vez que el traidor traicionó a James y Lily. Remus seguía sin poder contarle a nadie sobre la forma animaga del traidor. Algo debía fallar en la redacción del pacto. James lo había guardado en la bóveda de la familia Potter para que Remus no pudiera verificarlo. Cuando mostró su recuerdo del encuentro con Canuto y el hombre lobo, el perro fue reemplazado por la forma humana del traidor. Remus se puso a pensar en su propio encuentro con el misterioso hombre lobo de octubre. La última luna llena había pasado 6 días y era la tercera luna llena en la que el personal de Hogwarts había buscado infructuosamente cualquier rastro de un hombre lobo en los terrenos. Entre los dementores, el traidor y el misterioso hombre lobo, el personal se estaba poniendo muy nervioso por su capacidad para proteger a sus estudiantes. Bueno, excepto Albus y Severus. Albus simplemente proclamó que todo estaría arreglado y preguntó si querías un caramelo de limón. A Severus simplemente no parecía importarle. Para distraerse, Remus lanzó los hechizos que los merodeadores usaban para moverse sin ser vistos por la escuela. Un hechizo desilusionador para ocultar lo visible, un encantamiento silenciador para ocultar lo auditivo y un encantamiento sin olor para ocultar su olor. Remus se permitió fingir que tenía 14 años otra vez y se embarcó en otra aventura de bromas de los merodeadores. Remus acababa de entrar al vestíbulo y se encontraba al pie de la gran escalera cuando oyó un extraño ruido apresurado. Un destello de oscuridad en la tenue luz del pasillo pasó sobre sus cabezas. Remus, con total incredulidad, observó al misterioso hombre lobo saltar de rellano en rellano, subiendo las escaleras y perdiéndose en la penumbra de lo alto. Para colmo, llevaba una mochila escolar colgada del hombro. Las torres de Gryffindor y Ravenclaw estaban en esa dirección. ¿Pertenecía su misterioso estudiante a alguna de esas casas? Remus abandonó sus hechizos mientras se dirigía rápidamente al despacho de Dumbledore. Este avistamiento confirmó lo imposible. Las transformaciones del estudiante no dependían de la luna llena y podrían haber sido completamente voluntarias. ¿Cuántas veces habían usado los demás merodeadores sus formas animagas para escabullirse a la torre de Gryffindor después de una broma o una cita nocturna? Remus apostó a que el estudiante debió de haber intentado entrar en la sección restringida. Quizás podrían encontrar alguna prueba de quién era buscando allí. Durante los siguientes 5 meses, Remus tuvo 4 avistamientos más de su escurridizo hombre lobo. Nunca estuvo cerca de capturar a la bestia y llegó a la conclusión de que el estudiante infectado estaba jugando con él. Ningún otro profesor siquiera vio a la criatura. De no ser por sus recuerdos, la mayoría del personal habría sospechado que el viejo merodeador les estaba gastando una broma. En cambio, parecía que la broma era suya. Un incidente ocurrido en marzo confirmó que el estudiante era un bromista. Remus había estado revisando un baño en busca de estudiantes fuera de los límites. Abrió la puerta y se encontró cara a cara con el hombre lobo. El profesor soltó un grito que recordó a Gilderoy Lockhart y se desplomó de culo. Cuando volvió a levantar la vista, el lobo había desaparecido. Remus se preguntó si los hombres lobo podían reírse histéricamente. Esperaba que el mocoso se mordiera la lengua. 23 de junio de 1994 El extraño grupo marchó por el túnel que conducía al sauce boxeador. El gato naranja de la señora Granger encabezaba la marcha, seguido por Ron Weasley y Remus Lupin, encadenados junto con Colagusano. Remus mantenía su varita apuntando a su antiguo amigo. Sirius iba detrás de ellos, usando la varita de Snape para levitar al inconsciente profesor de pociones por el túnel. Harry y la señora Granger cerraban la marcha. Remus podía oír a Harry y Sirius hablando de planes para el verano. Le conmovió oír que Harry aceptaba de inmediato la oferta de Sirius de vivir con él.
Casi podía sentir la alegría en su viejo amigo. Una alegría negada durante tanto tiempo sin siquiera la dignidad de una prueba. Incluso ahora, Remus sentía la culpa carcomiéndolo por haberle dado la espalda a Canuto sin siquiera hablar con él primero. El grupo llegó al final del túnel y Crookshanks subió corriendo por la escalera hacia el recinto escolar. Al no oír a Willow moverse, Remus le indicó al señor Weasley que lo precediera, luego a Colagusano y luego al propio Remus. Tras despejar la escalera, Remus alejó a su alumno y antiguo amigo un par de metros para que los demás pudieran subir. Fue mientras Remus miraba hacia el sauce que lo sintió. La luna. Ya estaba arriba. Ya estaba arriba y se le había olvidado tomar la poción de acónito por el pánico de proteger a Harry de Sirius. Oh, Merlín, perdónalo. Remus sintió que su cuerpo se bloqueaba al producirse el cambio. Sintió que su conciencia retrocedía cuando el lobo, lunático, apareció en primer plano. El dolor comenzó en oleadas mientras su cuerpo se adaptaba al lobo. Remus dejó escapar un gruñido horrible cuando escuchó a su presa gritar: «¡Déjamelo a mí! ¡Corre!». La parte aún humana de Remus se sorprendió al escuchar a Harry decir con seguridad: «No, Sirius. No dejaré a Ron. Yo me encargaré de Remus. Tú encárgate de Pettigrew». A través de los ojos del lunático, Remus vio a Harry abrirse paso entre el aturdido Sirius. Pero lo que sucedió después dejó atónitos incluso a Remus y a su lobo. Harry se arrancó rápidamente la túnica escolar con soltura, revelando la ropa mugre, holgada y desgastada que llevaba debajo. Entonces empezó a crecer. El pelaje le brotó de la piel mientras su cabeza y cuerpo se transformaban rápidamente en el enorme hombre lobo negro que Remus había estado cazando todo el año. Harry saltó hacia adelante y se abalanzó sobre Remus al instante. Remus sintió que el lunático rompía las esposas que lo sujetaban a Peter justo antes de que Harry lo golpeara. El hombre lobo más pequeño lanzó a Remus por los aires, lejos de los dos magos esposados. El hombre lobo mayor aterrizó de pie y cargó de inmediato para enfrentarse a este advenedizo en su territorio. El hombre lobo se lanzó en picado, intentando alcanzarlo por la garganta, pero fue redirigido hacia un árbol. Aturdido por el choque, intentó sacudir la cabeza para espantarlo. El hombre lobo se quedó paralizado al sentir de repente unas fauces cerrarse casi suavemente alrededor de su garganta. Remus sintió los afilados dientes a punto de arrancarle la vida. Y lo que es más importante, lunático también. Moony sintió el poder del hombre lobo más joven y fuerte. Lanzó un gemido de sumisión. Remus sintió que los dientes se aflojaban ligeramente y luego el lobo de Harry retrocedió un poco. El instinto de manada era fuerte incluso en los hombres lobo. Moony sabía que este extraño lobo era ahora su alza. De repente, Moony vio a las presas alejarse rápidamente. Se dispuso a levantarse para perseguirlas, pero recibió un fuerte puñetazo en la cabeza que lo derribó de inmediato. Moony miró a su nuevo alfa conmocionado. El hombre lobo de pelaje negro medianoche simplemente levantó una poderosa mano con uñas de aspecto perverso que parecían dagas negras. Luego levantó un dedo y lo movió de un lado a otro mientras negaba con la cabeza. Remus y Moony captaron el mensaje. Perrito malo. Billy, Madame Bones, jefa del departamento de aplicación de la ley mágica, fue convocada junto con los aurores Kingsley y Shacklebolt y Estia Jones a la oficina del profesor Dumbledore. Dumbledore había enviado a Madame Bones por la Red Flu el informe de que habían capturado a un animago en los dormitorios de chicos de la Torre de Gryffindor. Pocas cosas motivan tanto a los agentes del orden como la oportunidad de arrestar a un depredador sexual que se aprovecha de niños. Madame Bones llegó y encontró a Dumbledore acompañado de un chico pelirrojo que solo podía ser uno de los hijos de Arthur y una chica de la misma edad con una cabellera espesa e increíblemente espesa. Basándose en los informes de Susan sobre el colegio, dedujo que la chica debía ser Hermione Granger. Atado en una silla frente a ellos estaba un hombre bajo y calvo, algo corpulento y de aspecto muy desaliñado. ¿Qué tenemos aquí, Albus? El señor Weasley y la señora Granger vinieron a verme esta noche con este hombre y una historia de lo más extraordinaria. «¿Es mi rata, Scabbers?», exclamó Ron. «Ese idiota lleva años durmiendo en mi cama. Y antes de eso, era de mi hermano Perky». Ron. Siseó la chica. Luego se giró hacia el jefe del DMLE. «Hola, señora Bones. Soy Hermione Granger. Estaba leyendo sobre animagos y encontré un hechizo para identificarlos en su forma animal. Quería intentar lanzarlo yo misma. Me sorprendió bastante que hiciera brillar a Scabber. Por suerte, estaba dormido y tuve algo de tiempo para investigar más. Encontré el hechizo para obligar a un animago a volver a su forma humana. Fue entonces cuando apareció este hombre.
Madame Bones asintió, entendiendo. Le impresionaba que una estudiante de tercer año, en clase con su sobrina, pudiera realizar una magia tan extraña. No era particularmente difícil de lanzar, pero con tan pocos animados, a pocos les importó. Sin embargo, coincidía con los comentarios de Susan sobre la personalidad de la señora Granger. No tenemos ningún animago rata registrado, comentó el Auror Jones. El último fue Adam Wood, que murió en 1803, dijo la señora Granger. Se sonrojó cuando los tres aurores se giraron para mirarla sorprendidos. Descubrimos que el padre de Harry era un animago siervo no registrado. Así que busqué en el registro. Madame Bones se sorprendió de nuevo. ¿Será James Potter, el padre de Harry Potter? Los dos estudiantes asintieron. La vieja bruja esbozó una pequeña sonrisa. Ese pequeño cabrón astuto. James siempre pensó que las reglas eran más directrices que cualquier otra cosa. Ni siquiera me lo mencionó cuando era su oficial de entrenamiento. ¿Y bien, a quién tenemos aquí?, preguntó volviéndose hacia el hombre atado. Creo que puedo ayudar con eso, dijo Dumbledore. Creo que es un antiguo alumno de Hogwarts, incluso un antiguo Gryffindor, pero que hace tiempo lo daban por muerto. Bones miró al director. ¿Y eso es? Peter Pettigrew, el hombre al que se cree que Sirius Black asesinó tras traicionar a los Potter ante Voldemort. De hecho, su última declaración a gritos se consideró prueba clave contra Black. Los tres aurores miraron al hombre calvo con asombro. Las posibles consecuencias de esta información les rondaban por la cabeza. Bien, dijo Bones. Kingsley, vuelve a la oficina. Quiero un frasco de Meritxerium y una pluma para deposiciones. Una vez que el auror se fue, se volvió hacia los dos estudiantes. ¿Y dónde estaría el señor Potter? Tengo entendido que los tres rara vez se separan. Estuvo castigado con Snape, explicó Ron encogiéndose de hombros. Profesor Snape, Ron. Lo corrigió Hermione. El más joven de los Weasley hizo una mueca. El señor Potter no estuvo involucrado en este descubrimiento, así que no creo que su participación sea necesaria en este momento, ofreció Dumbledore. Sí, bueno, si de verdad es Pettigrew, las repercusiones de esta noche afectarán al señor Potter, comentó Bones. Ahora bien, no creo que debamos mantener despiertos a estos estudiantes por más tiempo, ¿no le parece, profesor? No, por supuesto. Dumbledore se giró y escribió rápidamente una nota que le entregó a Hermione. Por favor, vayan directamente a la torre de Gryffindor. Les informaré de lo que averigüemos mañana después del desayuno. Sí, profesor, respondió Hermione. Los dos estudiantes salieron. Después de que se fueron, Madame Bones preguntó, ¿crees todo eso? Albus rió entre dientes. En general, sí. Puede que hayan sido un poco imprecisos con los detalles y sospecho que el señor Potter jugó un papel más importante en este drama de lo que indicaron, como supongo que estarás de acuerdo. Pero la historia principal es innegable. Este es, efectivamente, Peter Pettigrew. Le falta el dedo encontrado en el lugar de la explosión. Yo no era el jefe de brujos en el momento del arresto de Sirius Black, pero esto aumenta significativamente mis dudas sobre la culpabilidad del señor Black. La conversación fue interrumpida por el regreso de Kingsley Shacklebolt con los artículos solicitados. En 10 minutos, el director y las fuerzas del orden presentes en la sala quedaron consternados por la grave injusticia cometida. Remus Lupin se despertó con los dolores habituales de la mañana siguiente a su transformación. Hizo una mueca al intentar incorporarse. Curiosamente, no se sentía tan rígido como la mayoría de estas mañanas. ¿Un remanente de haber tomado acónito durante los últimos meses? Quizás. Hola Moony. ¿Estás despierto? Remus giró ligeramente la cabeza y vio a un sonriente Sirius Black, sentado de espaldas a la pared. Remus se dio cuenta de que estaba de vuelta en la casa de los gritos, en la habitación donde habían confrontado a Peter. Merlín, odio a la gente madrugadora, gruñó Remus. Sirius le pasó una botella de poción a su amigo. Toma. El amiguito de Harry pensó en enviarte esto. Una poción analgésica con relajante muscular. Igual que hacía Lily. Remus estaba demasiado dolido como para reírse disimuladamente. En cambio, se bebió la poción que la señorita Granger amablemente le había enviado. Después de que la poción se acabó, Remus preguntó, ¿entonces, qué pasó? Te perdiste toda la diversión, lunático. Tuve que desmembrar a Snape. Espero no haberme pasado. Estoy un poco oxidado. Además, aturdimos al pobrecito Peter varias veces antes de que Hermione y Ron lo llevaran a la oficina de Dumbledore. Amelia ahora tiene al bastardo. ¡Qué pitbull!
Estaba bajo custodia oficial e interrogado antes de que Fudge se enterara. Ya han cancelado la orden de matar a los dementores y de matar en el acto. Remus le devolvió la sonrisa de alegría a Sirius con una suya, aunque con un toque de dolor. Genial, Canuto. Pero me refería a mi cambio. Está revuelto, pero, ¿Harry también es un hombre lobo? Ah, eso. Bueno, primero te pusiste como el Capitán Lobo y Quejica. Estaba listo para que el valiente animago de Gryffindor te guiara cuando Harry, de repente, se volvió como el hombre lobo Jack y te dio una bofetada para que te portaras bien. Luego te llevó al bosque prohibido a jugar. Remus sintió que uno de sus mayores temores se hacía realidad. ¿Entonces él también está infectado? Preguntó con voz temblorosa. No exactamente, respondió una voz familiar. Remus se giró y vio a Harry entrar en la habitación con una caja de la que emanaban deliciosos aromas. Harry dejó la caja en el suelo y empezó a sacar platos con desayunos completos ya servidos. Le pedí a Dobby que los trajera. Pensé que podrían usarlos, explicó. Esa es la Lily que llevas dentro. Bronx no era tan inteligente, anunció Canuto mientras tomaba un plato y comenzaba a comer. Remus, sin embargo, miraba a Harry con expresión asustada. Harry, ¿puedes explicarme qué pasó? Harry se recostó contra otra pared, de modo que Remus estaba a un lado y Sirius al otro. Bueno, me mordieron cuando tenía casi 9 años. La maldición empezó a infectarme, pero luego fue como si algo dentro de mí la combatiera. Harry hizo una pausa y sonrió brevemente. Hermione investigó qué pudo haber pasado, pero no encontró nada. Lo odiaba, confesó con una sonrisa burlona. Cuando me desperté a la mañana siguiente, estaba muerto de hambre y tenía una especie de icor negro secándose en la cara y el pecho. Parece que salió de mi cicatriz. Antes era más grande y de un rojo brillante, pero ahora solo es la fina cicatriz blanca que ven ahora. Hermione me hizo la prueba de licantropía. El encantamiento hace que los hombres lobo brillen de rojo. Yo era azul. El encantamiento de detección de animagos hace lo mismo, pero yo era verde. La teoría de Hermione es que la licantropía interactuó de alguna manera con la magia oscura sobrante de la maldición asesina y me convirtió en un animago hombre lobo raro. Realmente funcionó con el basilisco el año pasado. Pero la luna llena no significa nada para mí y la plata solo me da sarpullido. No sabemos si mi mordedura es infecciosa o no. Los dos merodeadores adultos permanecieron mudos en sus asientos. Las revelaciones casuales de Harry les bloquearon el cerebro. ¿Un híbrido de hombre lobo y animago? ¿Y qué tenía que ver un basilisco con su forma? Fue Remus quien finalmente logró hacer una pregunta racional. Y Dumbledore no sabe nada de esto. Harry se encogió de hombros. El director nunca me ha hablado de ello, pero no me atrevería a decir que no lo sabe. Ron, Hermione y otros dos son los únicos a quienes se lo he contado. ¿Y el lobo no intenta apoderarse de él? Preguntó Remus con curiosidad. Harry se encogió de hombros de nuevo. En realidad no hay una división entre nosotros. Hermione lo llama una relación simbiótica, pero no lo es. Es demasiado independiente. Es más como recibir empujoncitos de mi subconsciente, pero en lugar de un subconsciente humano, es uno para la forma de hombre lobo. Odia mucho a Snape y a los Malfoy. Cada vez que me encuentro con ellos, sigo teniendo imágenes graciosas de lo que el lobo quiere hacerles. Sirius les sonrió a los otros dos magos. Se veía un poco espantoso en el demacrado y sucio mago, pero sus ojos reflejaban alegría y emoción. Mirando directamente a Remus, dijo. Señor lunático, el señor Canuto propone a este joven mago como miembro de los merodeadores. Tiene forma de animal y ha demostrado su habilidad para las bromas. Remus rió antes de adoptar una expresión seria. Es una petición seria, señor Canuto. Dado que el mago en cuestión ha tenido a bien gastarme bromas todo el año, Remus hizo una pausa y le lanzó una mirada burlona a Harry. Estoy de acuerdo en que cumple ambos requisitos. ¿Tiene un nombre para nuestro nuevo merodeador? Le presento señor Jack. Remus asintió. Representativo de su forma, pero no inmediatamente aparente. Lo apruebo. Sirius se volvió hacia Harry y dijo. Bienvenido a los merodeadores, señor Jack.